Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 10, 14 a 24. Y dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser reco- recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendieron a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio es centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judeos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y algunos más íntimos. Aleluya. Entonces vamos a titular esto. No es así, Señor. Aleluya. Y vamos a leer otra vez más el versículo 14 que dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Aleluya, gloria a Dios. El mandato de Dios fue algo de Pedro en ese tiempo estaba rechazando. ¿Por qué estaba rechazando eso? Claro, porque él todavía no entendió el Señor, lo que la razón, porque él pensó que no debía de seguir comiendo esos tipos de cosas. Pero el Señor iba a enseñarle bien. El mandato de Dios era algo que Pedro en ese momento estaba rechazando. Se negó a comer cualquier cosa que fuera común o inmunda. Para Pedro, durante toda su vida, como la vida de todos los judíos, se ponía que por la ley eh, no debían comer nada común o inmundo. Y además todavía estaba en el país de Israel, el país que hacía que todos los judíos cumplieron con la ley.
de no comer nada común o inmundo. Sin embargo, Dios le estaba mostrando algo diferente. Era algo en lo que nunca había pensado, pero se le ocurrió en una visión. Y estaba tan en contra de lo que el Señor le había mostrado que se negó cuando Dios le dijo que comiera esos animales. Le dijo el Señor que nunca había comido cosas así y que no estaba dispuesto a comerlas por orden de Dios. Al menos eso era lo que había estado pensando. Decirlo como lo había dicho Pedro era como decirle a Dios que era una persona justa por no comido nada común o inmundo. Bueno, se podría decir que en el Antiguo Testamento o según el antiguo pacto con Dios, Jesús hizo las mismas cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sin embargo, dado que la era de la iglesia había comenzado y los gentiles iban a ser incorporados a la iglesia misma, no se les iba a exigir que dejaran de comer aquellas cosas que eran comunes o inmundas. Sin embargo, Dios había mencionado que lo que había limpiado no lo llamaría común o inmundo. Por lo tanto, a Pedro le correspondía aceptar la palabra del Señor y recibir lo que Dios quería que comiera. Sin embargo, tenía un significado más profundo. No se trataba simplemente de comer aquellas cosas que eran comunes o inmundas, según el Antiguo Testamento, sino que era entrar en la casa de un gentil y tener comunión con ellos y luego comer las cosas que Dios había preparado para que Pedro comiera. Sin embargo, la idea de comer esas cosas le dio a Pedro la idea de que debería considerar predicar el Evangelio a los gentiles, que Jesucristo había provisto su sangre para todos. Amén y gloria a Dios. Entonces vamos a leer versículo 15 que dice, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Aleluya, gloria a Dios. Entonces Dios no solamente habló una vez, pero él lo había hecho 3 veces. Amén. Entonces, es decir, 3 veces hablando lo mismo para convencer a Pedro de lo que se le estaba mostrando. Y Dios le había mencionado a Pedro que Dios había hecho un cambio. ¿Cuál fue el cambio que se hizo? Lo que antes era común o inmundo, ya no lo era para los cristianos. Por supuesto, los judíos, es decir, los que seguían el judaísmo, continuarán, continuarían haciendo las mismas cosas, no comiendo aquellas cosas que a sus ojos eran comunes o inmundas. Sin embargo, para los cristianos, a todos los cristianos, incluso a los cristianos judíos, se les permitiría y alentaría con el propósito de ganar
a los gentiles para el cristianismo, a comer aquellas cosas que eran comunes o inmundas, es decir, según la antigua ley. eh, Acto de la ley antigua. Sin embargo, desde el tiempo de la era de la iglesia, estas cosas ya no eran inmundas para los cristianos, ni siquiera para los cristianos judíos, porque Dios había limpiado esas cosas y Él fue quien le ordenó a Pedro que comiera diciéndole, levántate y come. Por lo tanto, los judíos cristianos ya no tenían que separarse de las mesas de los gentiles, sino que fácilmente podían sentarse junto en las mismas mesas y comer lo que quisieran, ni importa según la ley del Antiguo Testamento. Dios mismo había hecho un cambio y para todos y cada uno de los cristianos, Dios le ordenó que nunca más dijera eso, porque Dios lo había cambiado. Por lo tanto, se suponía que Pedro y el resto de los cristianos judíos nunca jamás debían decir que esas cosas eran impuras para ellos. Podían comerlos y no sentir ninguna convicción por hacerlo, porque era Dios mismo quien los había limpiado. No fue el hombre quien los había limpiado, sino que Dios mismo lo había dicho y lo había limpiado. Aleluya. Y eso, Él lo había hecho para todos y no solamente para los, para los judíos cristianos. Él lo había hecho para todos. Aleluya. Entonces, hay que hacerlo. O sea que los cristianos, aleluya, no tienen que eh, ver el Antiguo Testamento y obedecer eso según lo que anteriormente no podrían comer en el Antiguo Testamento, pero hoy en día claramente que pueden comer. Por lo tanto, Dios le había ordenado a Pedro que nunca jamás llamara cosas que había visto en la visión como cosas que antes eran inmundas y que nunca más dijera eso. Fue como un cambio de nombre para Abraham. Nunca volvería al nombre anterior, pero debía decir su nombre desde entonces en adelante como Abraham. Y Pedro nunca jamás diría que ese tipo de comida era inmunda. Debía declararlo comestible para todos los cristianos por igual, incluso para los cristianos judíos. Qué bueno que Dios le había dicho a un judío cristiano, porque si le había dicho un gentil, pues eso no aceptaría los judíos. Pero ahora sí, ujú, nosotros sabemos que es para todos. Dios mismo entiende, aleluya, vamos a leer versículo 3 a 16. 16 dice, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Aleluya. Dios mismo entiende la terquedad y la tradición de los hombres que no quieren cambiar.
Pero lo que Dios había hecho que era que Él mismo había limpiado lo que antes estaba inmundo. Así todos los cristianos judíos fueron informados de estas cosas. Ya no tenían que separar lo limpio de lo inmundo en las cosas para comer. Y eso iba a ser un gran cambio en las casas y en lo que ellos podían comprar. Y aleluya. En cambio, podrían comer como cualquier gentil. Sin embargo, si uno pone esto en perspectiva, sería como lo siguiente. En el mercado, lo que se vendía a los judíos como alimento, todo estaba limpio. Sin embargo, cuando los gentiles llegaban al mercado, quizá compraban cerdos o algo inmundo que posiblemente los judíos les venderían. Los gentiles no estaban bajo las mismas leyes, pero podían comer cualquier cosa. Aleluya. Pero cuando los cristianos fueron dicho de esto de Dios, entonces podían también comprarlo, pero posiblemente los ojos de los judíos iban a mirar porque está comprando así. Y mientras Pedro, versículo 17 dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Amén. Aleluya. Entonces Pedro necesitaba pensarlo muy bien, que estaba Dios diciendo a él y podemos decir a toda la iglesia. Pedro necesitaba pensar en las cosas sobre las que le acababan de instruir. Realmente no sabía específicamente lo que significaba, pero la verdad era que era directo del Señor en su interpretación. Pedro estaría sentado a la mesa en un hogar gentil, a pesar de que vivía en Israel, y también estaría obligado por Dios a comer aquellas cosas que le fueran puestas delante de él, a pesar de que antes de eso, de ese periodo de tiempo, nunca lo he hecho. Pero Dios cambió las cosas y debía comer todo lo que se sentarán delante de él. Y no debía decir nada acerca de si era limpio o inmundo. En otras palabras, Dios le ordenó a Pedro a aceptar la comida que le dieron y no darles a los gentiles ninguna indicación de que fuera impura, porque ya había sido aprobada por Dios. Debía comer y darse cuenta de que todo estaba limpio e instruir incluso a los judíos que habían venir con él a comer esas cosas y no rechazarlas de ninguna manera. Solo necesitaba orar a Dios y bendecir la comida. Quizá no entendamos la situación en la que el Señor Dios había puesto a Pedro, pero el Señor Dios había esperado que Pedro aceptara la comida que se le ofrecía, a pesar de que según su tradición,
tradición. Y según la tradición, no la habría aceptado, sino hubiera sido por la visión y por el mandamiento de Dios de comer esas cosas. Habría regresado sin comer ningún alimento que hubiera sido limpiado por Dios. Preparó su mente y debió compartir las experiencias que Dios le había mostrado, porque los judíos que estaban con él lo habrían criticado mucho, pero como Pedro estaba de humor para explicar lo que había visto, aceptaron su testimonio como legítimo. Era cierto. Aleluya. Y eso sí era muy bueno. Aleluya. Entonces, nosotros podemos, nosotros sabemos que Pedro no estaba allí solito. Por lo tanto, no fue solo Pedro quien había sido preparado en mente y pensamientos acerca de lo que iba a encontrar allí en el hogar gentil. Pero no se trataba solo de comida, sino más que eso, se trataba de la salvación de los gentiles a través de la palabra del Señor que sería dada a Pedro. Y Dios respondería inmediatamente a su predicación. Todos los gentiles serían llenos del Espíritu Santo, al igual que los judíos. Por lo tanto, no debían hacer ninguna diferencia entre judíos y gentiles, porque Dios los había hecho uno en Cristo. Esas son las cosas en las que Pedro había estado pensando después de haber visto la visión y debía seguir las órdenes del Señor Dios del cielo. Los hombres que estaban listos para llevar a Pedro y a la casa de Cornelio estaban parados frente a la puerta y primero los dejarían entrar en a un hogar judío y luego los llevarían a un hogar gentil. Todo fue ordenado y realizado por Dios mismo. Y eso sí, aleluya, fue algo muy interesante para aquellos días. Aleluya. Versículo 18 dice, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Claro que él estaba allí, pero ellos posiblemente iban a decir, ¿cómo es que él supiera? Ellos supieran que yo estaba aquí en esta casa, porque él no habitaba allí. El ángel que había hablado con Cornelio le había traído la verdad. Pedro todavía estaba alojado allí, en la casa que era la casa de Simón el curtidor. Sin embargo, no estaban preguntando sobre ese Simón. En cambio, estaban preguntando por Simón Pedro, porque sería Simón Pedro quien sería llamado a ir a la casa de Cornelio. La Biblia no dice por qué Pedro estaba allí en casa de Simón el curtidor. Eso era irrelevante para la historia. La buena noticia era sobre Cornelio, quien era lo que recibiría de Dios a través de la palabra del Señor, a través de Simón Pedro. Aleluya y gloria a Dios. Eso sí es muy importante. Vamos a leer versículo 19 que dice, y mientras Pedro pensaba en la visión,
le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Entonces, Dios no había ah, permitido que Pedro iba a estar confundido completamente, que él había preparado a Pedro por lo que iba a suceder. Fue buenas noticias del Santísimo, o sea que Jesucristo, y él quien había dado a su vida. Jesucristo estaba mostrando a Pedro, Simón, lo que iba a estar haciendo. O sea que él debía de predicar a ellos. Aleluya. Vamos a leer versículo 20 que dice, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Es como que ahora está obedeciendo el Espíritu cuando le habla a Pedro. Y anteriormente, claro que era Jesucristo en la carne, que él hubiera estado con él diciéndolo lo que él debía de ser. O decir, vamos aquí, vamos allá. Parece que la duda que los discípulos habían tenido acerca de Jesús ya no fue aceptado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo le había ordenado a Pedro que no dudara de nada en absoluto, porque dijo que los había enviado allí a preguntar por Pedro Simón. Por lo tanto, Pedro debía simplemente predicarles, aceptar el hecho de que iban a ser llevados a la iglesia eh, sin que él cuestionara a Dios al respecto. La orden del Espíritu Santo era bajar del techo e ir con ellos sin dudar de nada, porque habían sido enviados por el Espíritu Santo. Por tanto, eso era cierto. Sin embargo, por supuesto, también había pasado la noche con Simón el curtidor y luego por la mañana habían salido juntos. Pedro los salido juntos. Pedro, los hombres que habían venido y otros judíos que habían ido con Simón Pedro para entrar en la casa de Cornelio el gentil para predicarles la verdad de Jesucristo y la salvación para ellos. A Simón Pedro, por supuesto, también le dijeran que 3 hombres habían sido enviados por el Espíritu Santo para él, por lo que necesitaba ir con ellos y no dudar de la palabra del Espíritu Santo. Amén y amén. Porque él mismo, Pedro, sería usado por Dios de 3 maneras diferentes. Una, para traer salvación a los judíos por su predicación y ser usado por Dios en esa luz en el día de Pentecostés. Y a los samaritanos orando para que recibieran el Espíritu Santo. Pero también no menos importante que los gentiles también reciban el mensaje del Evangelio de quién es Jesús. Y Dios respondió llenando a todos los gentiles con el Espíritu Santo. Así fueron introducidos a la iglesia. Aleluya. Entonces ellos, aleluya, ya después de la visitación Pedro allí, ellos entraron en la iglesia, versículo 21, que dice, entonces Pedro descendiendo
a dónde estaban los hombres que fueron enviados porque Cornelio les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la casa por la que habéis venido? Entonces, básicamente, Pedro, él sabía lo que debía de hacer, pero para confirmarlo, él los preguntó por qué estaban allí ah, preguntándole a él, preguntando para él. Él tal vez podría haber dicho a ellos que, ah, aleluya, gloria a Dios. Vamos a ver, aleluya, más bien. Puede que las haya dicho entonces, o puede que les haya dicho después que Dios ya le había informado de su visita y de lo que Dios le había mostrado. Sin embargo, necesitaba escuchar de ellos cuál era la razón por la que le preguntaban para que los judíos también pudieran escuchar su versión del testimonio y lo que Dios iba a hacer a través de él también. No era solo él, sino que también necesitaban testificar sobre Cornelio. Testificar a Cornelio. Aleluya. Testificar a él. Testificar a su casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. O sea que, gloria a Dios. Vamos a leer versículo 22. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la casa, de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Aleluya. Entonces ellos estaban testificando de lo que Cornelio lo había recibido de un ángel a ellos. Aleluya. Entonces aquí, los que habían sido enviados por Cornelio no tuvieron reparos en exponer a Simón Pedro la causa para la que había sido enviado. Un santo ángel había avisado a Cornelio de que Simón Pedro se había alojado en casa de Simón el curtidor y que debían ir y a pedir que Simón Pedro viniera y oyera de él palabras. Es decir, en otra forma de decirlo, que predicara también a los gentiles para que pudieran ser introducidos en la iglesia. Le explicaron también qué clase de personas era Cornelio, era centurión. Por lo tanto, Simón Pedro recibió la noticia de que era romano, pero que era justo, temeroso de Dios y que también tenía buena reputación en la nación de los judíos. Por lo tanto, no necesitaba temer que Cornelio pudiera traerle persecución de cualquier manera, aunque la persecución ya había comenzado entre los cristianos judíos. Pero Cornelio, como centurión romano, no iba a llevar a Simón Pedro a la persecución, pero en el contrario, Simón Pedro iba a escuchar a Dios y predicar exactamente
lo que el Espíritu Santo quería que Pedro les predicara. Amén. Aleluya y gloria a Jesucristo. Entonces, vamos a leer versículo 23. Y versículo 23 dice, entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Vamos a leer versículo 24 también. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, la gente que había llegado de Cornelios, ellos fueron invitados adentro de la casa de Simón, eh, pero él era no Simón Pedro, sino que el dueño de la casa. Y entonces él los hospedó antes que iba a ir a la casa de Cornelio. Aleluya. Y entonces también Pedro Simón estaba dispuesto a ir con ellos. Aleluya. Entonces, gloria a Dios, el día siguiente afirma, habían entrado en la ciudad de Cesarea. Cesarea era la ciudad donde vivía Cornelio. Cornelio esperaba con gran anticipación las cosas que Pedro les iba a decir. Él, así como los que se habían reunido en su casa, estaban dispuestos a escuchar todas aquellas cosas de boca de Simón Pedro, y no se les dio a dudar de nada, porque habían creído que Cornelio tenía instrucciones de un ángel de Dios. Menciona específicamente a quién Cornelio había llamado a su casa para escuchar a Simón Pedro predicarles. Había llamado a sus parientes, es decir, a sus parientes, aquellos que conocían su vida y creerían lo que iba a suceder. Posiblemente incluso aquellos parientes que habían también seguido a Dios. También era sorprendente que sus parientes estuvieran viviendo en Israel, como si como si se hubieran mudado allí para estar con Cornelio y compartir su comunión con él, porque debido a la religión habían sido aislados de los judíos, pero esta era la apertura, que los cristianos judíos mantengan esa puerta abierta para ellos. Amén. Sin embargo, dice que Cornelio también había llamado a sus amigos. Francamente, eso significaba que Cornelio tenía algunos amigos gentiles que quizás eran soldados o quizás eran romanos de una forma o u otra con afiliaciones políticas. En cualquier caso, sin importar cómo hubieran llegado a Israel y especialmente a Cesarea, estaban lo suficiente cerca de Cornelio como para recibir las
noticias del Evangelio con él y entrar con él a la iglesia ese mismo día. Todo fue preparado por Dios. Esa era la manera en que Dios hacía las cosas. Aleluya. Y entonces, así es, hermanos, le damos gloria a Jesucristo y que Dios les bendiga. Amén.